Muy buenas a todos. En este vídeo hoy os voy a enseñar cómo construir un levitador magnético, que es la parte principal del proyecto de la bombilla que levita. Este es el esquema del circuito y necesitamos un MOSFET IRF9530, un regulador de voltaje 7805, un circuito integrado LM358 con el zócalo, dos condensadores de poliéster de 100 y de 220 nanofaradios, un condensador electrolítico de 1000 microfaradios, un potenciómetro de precisión de 10K, un diodo 1N4148, una resistencia de 4K7 y de 100K, un sensor de efecto Hall y yo voy a utilizar una placa perforada. Vamos a empezar con el regulador de tensión LM7805. El siguiente componente que vamos a utilizar es el condensador electrolítico. Hay que tener cuidado porque tiene polaridad y hay que poner el lado positivo soldado a la pata 1 del regulador de voltaje. Yo lo voy a poner de esta forma en la placa, más que nada para ahorrar espacio. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer uniones entre las patas de los componentes y yo lo que voy a utilizar son patas de LED que me sobran cuando las corto de algún proyecto, las voy guardando y para unir patas de componentes viene muy bien. Ahora lo que estamos haciendo es unir la pata 2 del regulador de voltaje al polo negativo del condensador. Aquí es donde conectaremos luego la fuente de alimentación, el polo negativo. Bueno, ahora aquí tenemos el condensador de poliéster, que es el de 100 nanofaradios. Este no hay problema como lo coloquemos porque no tiene polaridad. Así que una de las dos patillas, la que queramos, iría unida a la tercera pata del regulador de voltaje, que es la patilla que nos queda. Y este contacto, que luego lo veremos, es una de las conexiones que va a ir al sensor de efecto Hall. Pero bueno, lo veremos después. Bueno, la segunda patilla del condensador la uniríamos con el negativo.
Bueno, una vez terminado esto, vendría el potenciómetro de precisión. Entonces la primera patilla la tendremos que soldar al negativo, la segunda la desviamos porque va conectado a otro componente y la tercera va a la pata 3 del regulador de voltaje. Este le vamos a poner de pie, porque luego necesitaremos tener acceso a él para poder ajustarlo desde fuera. Habrá que ajustarlo en función del peso que esté levitando y de la fuerza que tenga el imán. Bueno, pues ahora utilizando la parte de atrás de la placa vamos a sacar una conexión desde la pata 1 del regulador de tensión, que es el polo positivo. Vamos a utilizar el extremo de la placa, ya que no tenemos espacio para sacarlo de otra forma. Bueno, dejamos el contacto ahí preparado para cuando haya que tirar de él y colocamos el zócalo del integrado. Bueno, ahora tenemos que hacer una unión de la pata 8 al polo positivo que nos hemos dejado preparado. Esta es la alimentación del integrado. Este sería el MOSFET, que lo he puesto por este lado. La primera patilla iría a la pata 1 del circuito integrado. Bueno, el siguiente componente es la resistencia de 4K7, que va una patilla a la pata 2 del integrado y la otra patilla va a la del centro del potenciómetro. Bueno, aquí ya tendríamos hecha la unión. Y la otra unida a la del centro del potenciómetro. Aquí tenemos la otra resistencia, que es la de 100K, que va unida a la de 4K7, y el otro extremo lo vamos a dejar libre porque va conectado al próximo condensador de poliéster que nos queda. Bueno, aquí ya tenemos la conexión con el condensador y la otra patilla tiene que ir unida al MOSFET a la pata del centro. De aquí vamos a sacar un contacto del polo negativo, que lo vamos a necesitar, y lo vamos a sacar por ahí.
Bueno, ya tenemos hecha la soldadura. Y ahora vamos a darle la vuelta a la placa y vamos a continuarla por detrás. Voy a utilizar este alambre que he doblado. Y este contacto va a ir a la pata 4 del integrado. Así es como nos quedaría la conexión. Va por ahí. Ahora da la vuelta y ya la continuamos hasta la pata 4 del integrado. Bueno, ahora vendría el diodo, que con este hay que tener cuidado porque tiene polaridad. Tendríamos el cátodo, que es el que tiene una rayita negra, que se va a la pata del centro del MOSFET, y el otro, que no tiene rayita, iría al negativo. Vale, este es el que va al polo negativo y este de aquí iría a la pata del centro del MOSFET. Ahí está. Vale, ya lo tendría soldado por aquí. Ahí lo he dejado sin soldar porque está la resistencia encima y así no hay riesgo de que pueda tocar el contacto. Bueno, la patilla 2 entonces ya la tendríamos terminada. Y ahora iríamos a la patilla 3, que sería esta de aquí, que vamos a sacar un contacto hacia afuera y ese va a ser uno de los contactos del sensor HAL. Ahí está. Aquí ya tendríamos hecha la soldadura y le dejamos ahí el contacto para después soldar el cable directamente. Bueno, y por último nos quedaría la tercera pata del MOSFET, que tiene que ir a positivo, pero eso lo haré después con un cable. Hay que tener cuidado al introducir el circuito integrado ahora en el zócalo, ya que la muesca tiene que ir mirando hacia arriba. Si lo ponemos al revés seguramente tendremos un cortocircuito y nos cargaremos el integrado, así que hay que tener cuidado con esto. Pues nada, ya tendríamos la placa terminada. Lo siguiente que vamos a hacer es soldar unos cables al sensor HAL para ahora poder probarlo, ya que antes tenemos que probar la placa. Hemos puesto el positivo, el negativo y esa sería la señal. Aquí os voy a enseñar cómo funcionaría el sensor de efecto HAL. Además es conveniente probarlo para ver que funciona todo correctamente. Lo que hace este componente es detectar campos magnéticos. Entonces tiene un voltaje fijo que ronda los 2,5 voltios. Entonces según vamos acercando el imán o alejándolo, nos va dando un voltaje distinto. Si ponemos el imán en un sentido, baja el voltaje, pero si le ponemos en el otro sentido, funciona al revés, subiría el voltaje. Entonces este sensor se va a encargar de detectar en qué posición está el objeto que vamos a levitar. Tiene que ser un imán. El circuito que hemos construido anteriormente lo que hace es analizar los voltajes de este sensor y entonces en función de lo cerca que esté el imán o lejos del sensor, pues activa o desactiva la bobina, el electroimán. Aquí he cubierto los contactos con tubo termorretráctil. Bueno, ahora vamos a construir la bobina, el electroimán. Yo le he puesto un poco de cinta Kapton para aislar del calor que genera la bobina. Para construir la bobina necesitaremos hilo de cobre esmaltado de 0,35 milímetros.
Bueno, aquí tendría ya la bobina terminada, tiene unas 1000 vueltas aproximadamente, y una cosa importante es medir la resistencia, que tiene que estar en torno a los 15 ohmios. Bueno, pues estas son las conexiones que tendríamos que hacer en la placa. El número 1, 2 y 3 son los que van conectados al sensor Hall. Luego tenemos el positivo y el negativo de la placa, la alimentación. Abajo a la izquierda tenemos el otro polo que va al positivo. Y luego en azul arriba y en amarillo abajo es la conexión de la bobina. Para que funcione nuestro levitador necesitaremos un imán y ajustar el potenciómetro hasta que el objeto se quede flotando. Una vez que hemos comprobado que todo funciona, yo he envuelto la bobina en cinta Kapton y luego cinta aislante. He sacado los dos contactos a un trocito de placa para la bobina. Y por el lado he sacado los 3 cables del sensor Hall. Pues nada, espero que os funcione a todos el circuito y si te ha gustado el tutorial, no olvides suscribirte.